Muy buenos días. ¿Qué tal me escucha, Lo escucho muy José? bien, doctor. Doctor Martín Belaunde, lo escucho muy bien. Muy buenos días, mi querido José. Coméntenos Fíjese, cómo está analizando la situación política en el país, ¿no? Una situación inestable desde yo, hace... bueno, yo diría que hemos de mal en peor. Fue una decisión apresurada que no conduce a nada. El señor Gerí es un hombre salido prácticamente de la nada. Es un congresista accesitario de algo más de 11.000 votos del presidente y entró al Congreso por la inhabilitación del expresidente Vizcarra. Es una persona que no tiene ningún antecedente político positivo, porque los antecedentes que tiene, desgraciadamente, son negativos, al margen de que no se haya comprobado o se hayan archivado algunas denuncias por violación y otras situaciones desgraciadamente lamentables por falta de pruebas. Entonces, sus antecedentes son no delictivos. Fíjese usted, mi querido José, no delictivos, no tiene antecedentes positivos. ¿Cómo llegó a la presidencia del Congreso? Bueno, quizás haya tenido la capacidad para convencer a sus colegas del Congreso para que lo hagan presidente. Pero eso no es suficiente. Ahora tiene que gobernar, y hace 2 o 3 días que está en la presidencia de la República y aún no puede gobernar. ¿Por qué no puede gobernar? Por una razón elementalísima que todos debemos ser conscientes de ella. Porque el presidente de la República no gobierna solo, gobierna acompañado de un gabinete. Y entonces no tiene un presidente del Consejo de Ministros, todavía no lo ha anunciado, y con ese presidente del Consejo de Ministros tienen que formar un gabinete que le dé legalidad, que le dé fuerza imperativa a sus actos de gobierno. Entonces el Perú en estos momentos está literalmente sin gobierno. ¿Había necesidad de hacer eso? Yo Ahora, no conozco, yo no conozco a la señora Dina Boluarte. Podrá tener mil y un defectos, será frívola, será vanidosa, se habrá hecho operaciones estéticas, habrá absurdamente aceptado relojes de Rolex que después tuvo que devolver. Podrá tener mil y un limitaciones, pero cuando el Estado peruano se vio amenazado por las tomas de Lima, con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por lo menos tuvo la entereza suficiente de resistir esa embestida. Pues tuvo por lo menos esa virtud. Ahora es una expresidenta, sujeta a que posiblemente se le inicie un juicio de responsabilidad precisamente por las muertes que originaron esas frustradas tomas de Lima. ¿Cuál será el resultado de esos juicios? No lo sabemos. Sabemos que los tiene, lo que sí sabemos es que los tiene que autorizar este Congreso o el próximo y tiene que ser juzgada por la Corte Suprema. Y el fallo que se le emita que se emita con respecto de ello tiene que ser en última instancia la Corte Suprema. ahora, doctor Martín ¿Saldrá Bela, condenada o no? No sabemos. doctor Martín Belaunde, usted es una persona que ha transitado mucho en los últimos años, conoce muy de cerca los avatares políticos y todos los problemas que hemos tenido. Hay quienes consideran que este es un gobierno más que precario, el gobierno de José Gerí. Se alista una movilización para este 15 y hay quienes de una u otra manera buscan que establecer cierta relación con lo que ocurrió con Manuel Merino de Lama. Con lo cual, desde un punto de vista particular, eso sería catastrófico para el país, seguir alimentando más violencia, más desorden, más caos. ¿Cómo mira esta situación usted dentro de toda esta Bueno, inestabilidad? como todos los ciudadanos peruanos conscientes que deseamos por elemental autopreservación
de que el Perú no entre en el caos y en la anarquía, en estos momentos lo único que cabe, lo único sensato que cabe, es de que, en primer lugar, el señor Gerí logre conformar un gabinete y luego con ese gabinete logre mantener el orden público en el país. La primera función de un gobernante en cualquier situación es la de mantener el orden público, lo cual significa que el país siga llevando a cabo sus actividades fundamentales para que se desenvuelva en un plano nacional, regional, local. Tenemos que mantener el orden público. Sin el orden público no es posible nada. Entonces, ese es el primer deber, esa es la primera tarea de este gobierno. La segunda tarea de este gobierno es mantener un mínimo de orden en la economía. Curiosamente, la economía, según dicen algunos economistas, tiene un mediocre crecimiento del 3%. Bueno, yo prefiero, y yo creo que la inmensa mayoría de los peruanos prefiere un mediocre crecimiento del 3% a una catastrófica disminución del 3 o del 4 o del 5%. Entonces, este gobierno, con el señor que está en la pantalla, tiene que conformar un gabinete, mantener el orden público, hacer que hacer que las actividades económicas se mantengan, procurar que efectivamente haya un crecimiento del 3%. Hemos tenido un fantástico e increíble crecimiento en las exportaciones que continúa a pesar de la crisis política. El sol peruano, aunque esto parezca mentira, no solo se mantiene estable, sino se ha acrecentado. Solo ha decaído un poco a raíz de la vacancia de la señora Dina Boluarte. Entonces, el primer deber de un gobernante es gobernar. Si no lo realiza, entonces vamos a caer en una anarquía. El Perú tiene que evitar una anarquía. La anarquía solo va a hacer más difícil y va a empeorar la situación de todos y cada uno de los peruanos en los próximos meses. Este gobierno debe realizar elecciones libres, limpias, honestas y auténticas. ¿Quién será la persona elegida en los comicios de abril y que posiblemente tendrán una segunda vuelta en el mes de junio? No lo sabemos exactamente. Pero esa es la primera tarea, asegurar el orden público para la realización de los comicios. La segunda tarea, mantener el desenvolvimiento de la economía. La tercera tarea, que es una consecuencia de la anterior, evitar la anarquía. ¿Acaso nosotros los peruanos queremos vivir en anarquía? ¿Es posible acaso que un país se desenvuelva en medio del caos y del desorden? Entonces la primera tarea del señor que está ahí es lograr que eso no prevalezca. Si lo logra hacer, podrá pasar a la historia, bien o mal, pero pasará a la historia. Si no lo logra hacer, pasará desgraciadamente a un basurero. Ahora, doctor Martínez Belaúnde, uno de los principales problemas que tienen que enfrentar en estos momentos, y es un problema que arrastramos de hace muchos años, el tema de la inseguridad ciudadana. Y el último fin de semana, el presidente transitorio acaba de anunciar que se está convocando al Acuerdo Nacional para construir una agenda sobre la inseguridad ciudadana. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Yo creo que la seguridad ciudadana es algo que está en beneficio de todos y cada uno de nosotros. El incidente que originó o que desgraciadamente convenció
a nuestros congresistas de vacar a la señora Dina Boluarte fue una balacera en un congreso de un grupo musical Aucomarina que se realizó en el círculo militar de Chorrillos. Entonces yo me pregunto, si se llevaba a cabo una actuación de esa índole, no se podría haber, no, el propio estamento militar no pudo haber colocado suficientes policías para que no entre gente con armas. Bien, entonces vamos a tener manifestaciones que posiblemente quieran incentivar la violencia para generar un caos. Yo le digo a usted, mi querido José, el primer enemigo del país, lo que debemos evitar a toda costa para la salud, para la supervivencia, para el bienestar de los peruanos, es el caos. Tenemos que gobernarnos conforme a la ley. Deben realizarse esas elecciones. Los candidatos deben tener la libertad de hacer campaña por donde quieran. Quien no está de acuerdo con ellos puede no escucharlos, agredirlos físicamente, como ha ocurrido en el caso del señor Butters en Puno, es algo, una lamentable, absurda y suicida ignorancia. Entonces yo digo a usted, mi querido José, el Perú es un país que ha pasado por muchas situaciones críticas, pero en estos momentos económicamente no lo está pasando, al contrario, está mejorando. Entonces debemos salir adelante. Yo que le deseo al señor Gerí le deseo éxito, pero él tiene que contribuir a su propio éxito. No se trata de hacer figura para satisfacer su vanidad personal. Se trata de luchar por la seguridad del Perú. Se trata de luchar por el mínimo bienestar de todos y cada uno de los peruanos. Se trata de lograr una transición ordenada hacia el gobierno electo en las elecciones generales de abril, junio, que seguramente habrá una segunda vuelta. Ahora, Que haya finalmente, un congreso con gente que tenga un mínimo de capacidad y un mínimo de reflexión. El actual ha demostrado que desgraciadamente no lo ha tenido. finalmente, doctor Martín Belaúnde, estamos entrando a un periodo ya, los últimos meses del proceso electoral. Estamos a 6, 7 meses del proceso electoral. Y lo que estamos viendo es bastante intolerancia política. Usted acaba de citar el caso de Puno, pero las acciones de intolerancia se están poniendo en manifiesto día a día, ¿no? O sea, ¿cómo generar las condiciones para evitar justamente esa intolerancia, ese grado de violencia que puede alcanzar este proceso político? Yo invocaría a mis compatriotas, a todos y cada uno de ellos, a todos los que estén en posición, en situación legal de votar, que ejerzan su preferencia y que respeten a sus demás compatriotas y que tomen conciencia que si el país no se maneja ordenadamente, corremos el grave riesgo de caer en una suerte de guerra civil que es el preludio de una disolución de la patria. Debemos evitar eso a toda costa. El Perú tiene que estar unido en sus 3 regiones. El Perú debe seguir siendo gobernado. No podemos simplemente actuar en función de ambiciones y vanidades personales. El Perú es un país de más de 30 millones de habitantes cuyos derechos fundamentales deben ser respetados y solo van a ser respetados con un mínimo de orden, respeto y tolerancia. Tolerancia en el sentido de no ser agresivo frente a los demás. Cada quien tiene el derecho de escoger pacífica y democráticamente su propia alternativa,
pero esa propia alternativa la debe realizar dentro del voto, no la debe realizar ni con balas, ni con dinamita, ni con explosivos, ni violando la ley. Es indispensable que todos y cada uno de los peruanos tengamos conciencia que sin orden público no vamos a ninguna parte en el Perú. Tenemos que luchar por un Perú unido. Hemos pasado por situaciones peores. Lo que hay ahora es una suerte de disolución moral por falta de madurez, que yo diría quizás es atribuible a los dirigentes políticos. Yo les digo, no van a ser dirigentes de nada si no actúan con un mínimo de madurez. Muy bien, doctor. Esa es mi invocación, esa es mi invocación como ciudadano peruano. Doctor Martín Belaúnde Moreira, siempre es grato conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos con RCR. Gracias por haberme entrevistado. Hasta luego entonces. Hasta luego. Conversaba con el doctor Martín Belaúnde Moreira. Hacemos una pausa, regresamos.